El nombre que quedó ahora eran dibujos y pinturas, pero la idea era poner dibujos pintados, porque en realidad para mí lo fuerte es el dibujo y es el trabajo del detalle, y después se acopla la pintura, el trabajo con el color. El dibujo a lo que me ayuda es como si yo tocara con las manos y los ojos cerrados a la figura que voy a pintar. Podría dividir el trabajo en dos etapas. Si bien las tonalidades son las mismas entre la etapa más vieja y la actual, hay todo un trabajo mucho más de pensamiento. La última parte es más visceral que la primera. En realidad el más significativo de la primera etapa de los viejos es el viejo que está mirando por la ventana, sin reflejos, el cuadro sin reflejos. Ese es el más significativo porque fue el primero que pinté de ese tamaño, o sea, venía haciendo prácticas en formatos más chicos y de ahí saltar a 70 por 70, aparte salté de un formato rectangular a un formato cuadrado. Fue la primera vez que pinté una figura humana y aparte, bueno, eso es como que fue descubrir el color azul. A partir de eso yo me doy cuenta que el color azul es el color que va rigiendo mis elecciones posteriores. O sea, primero elijo cómo voy a pintar el azul y después cómo voy a pintar los otros colores, cómo voy a ir agregando los otros colores. Yo creo que lo que más impresiona es por las características reales que tiene por ahí un viejo asomándose a una ventana cubierto por una sombra atrás y el reflejo dibujado en el vidrio. Creo que lo que más impresiona es eso. Yo lo que estoy haciendo ahí es pasar lo que veo a la tela o al chapadura, al soporte. Y que es lo mismo que la gente ve después. O sea, impresiona la cuestión real, y la cuestión real surge precisamente de un lugar donde uno puede pensar que hay mucho de subjetivo, cuando en realidad pintas una mancha, que es lo primero que encuentra un bebé cuando sale al mundo, cuando abre los ojos. Empieza a ver manchas y después esas manchas les empieza a dar significado de mano, de cara, de nariz. Entonces eso fue lo que descubrí pintando ese cuadro precisamente, que yo lo que tenía que hacer era pintar las manchas que veía. Y así salió, se pegó, a través del pintar las manchas que veía, se pegó mucho más a la realidad de cualquier otra cosa que hubiese hecho antes. Después cada uno tiene su historia, o sea, el Super Yo de Elena es importante porque ahí, digamos, tuve una primera experiencia a pintar con espátula, por ejemplo, y a chorrear el cuadro, o sea, tirarle manchas de pintura. Fue trabajado todo en el fondo. Trabajé primero la figura con pincel y espátula y después el fondo fue pintado con manchas. La carretilla, digamos, es el cuadro que más le gusta a la gente. Lo que yo podría rescatar de ahí es el fondo, que en el fondo, digamos, al ser creo que fue el primer cuadro de la primera etapa en donde me sentí con libertad de pintar a través del fondo. O sea, la figura del viejo fue muy pensada, cómo tenía que pintarle la cara, cómo tenía que pintarle las manos, cómo tenía que pintarle la ropa, pero después en el fondo, más allá de la carretilla, las plantas y lo demás, fue trabajado con mucha libertad. Y bueno, el alfarero de esa etapa vieja fue el último que pinté. Se me ocurre ahora pensar que hay una especie de etapa intermedia entre lo figurativo y lo no figurativo, que es la superposición de imágenes. En algún momento previo a eso de los loros, hice uno de unos cocineros y una reelaboración de un cuadro de Velázquez donde superpuse figuras. El cuadro de los loros no es tan así, pero digamos responde más o menos a esa etapa intermedia entre los viejos como protagonistas y los cuadros más abstractos, o por ahí con mucha raya y mucha figura geométrica. Hay dos partes que son evidentes. Una que es la parte más vieja, que es precisamente donde están todos los viejos pintados, y después está la nueva, a partir digamos, arranca con el cuadro El Viaje. Y bueno, el ecléctico en realidad se ve más en la parte nueva que juntando lo viejo y lo nuevo, o sea, la primera etapa y la segunda. En la segunda es donde hay distintas expresiones, hay imágenes figurativas,
Hay unas que siguen más una línea realista y otras que dentro de lo figurativo y otras que son más dibujo de historieta, como el de los chicos, que se llama ¿De qué sirve? Es más tirado para la historieta que el No me animé, que es el nene atajando la pelota. De chico yo me quedaba extasiado mirando una lámpara que tenía una tía abuela mía, que estaba hecha toda de vidriecitos de colores con figuras de flores o de... no me acuerdo muy bien cómo era. De ahí arranca mi atracción por las imágenes tipo vitró. Una mezcla de todo eso hace que yo un día agarre y pinte un cuadro que se llama El árbol de la vida, que era un arbolito donde de un lado había manzanas y del otro lado había flores. ¿Por qué salto de un árbol con flores y manzanas a escarabajos? Calculo porque tiene que ver con la naturaleza, porque un día estaba mirando imágenes y me resultó interesante la figura de un escarabajo, porque también está relacionado con mi niñez. Yo me iba de vacaciones a Mar del Plata y miraba y había un montón de escarabajos en una de las casas que alquilábamos, y yo me quedaba jugando con los escarabajos. Entonces una mezcla de las producciones más actuales y que tienen que ver con esto de esta onda medio vitró, salen de recuerdos de infancia que empujan a la necesidad de hacerlo y al gusto y al placer por hacerlo, pero que no sé explicarte por qué. Del cuadro del viaje, mi idea básicamente en esta muestra era tomar ese cuadro y, digamos, hacer como una especie de zoom sobre distintos lugares, distintas partes del cuadro. Me pareció como que yo no me iba a enganchar con eso de hacer distintos zooms de ese mismo cuadro para presentar ahí. Sí hice 3. El inicio, mapa intermedio y ubicación final. A mí lo que me llama la atención es que la gente reconoce como sacados de ese cuadro únicamente mapa intermedio y el inicio. Ubicación final, que para mí en realidad es el que más me gusta, porque tiene mucho azul y tiene un azul trabajado de la manera que a mí me gusta trabajarlo. No lo reconocen como parte del viaje. La muestra de la alianza es muy notorio esto de lo no figurativo y lo figurativo. Por ahí buscaría un punto ecléctico un poquito más calmado, pero tiene que ver con una manera de cómo yo interpreto el ocio, y el ocio es donde en el momento de ocio es donde yo puedo trabajar mi parte creativa. Entonces me parece, en cierta manera, faltar a la verdad y correrme un poco de la ética, de una ética propia en relación a lo artístico, si yo agarro y presento todo lo mismo, siguiendo una misma línea. Si yo me voy a empezar a guiar por lo que normalmente se hace, por lo que se debería hacer, entonces directamente prefiero no hacerlo más, porque eso sería limitarme a mí en la manera de actuar.